Para muchos es claro que hemos estado en nuestra serie del libro de Marcos. Ayer alguien preguntó cuánto faltaba como para terminar la serie del libro de Marcos y creo que por lo menos como un mes y medio o 2 meses. Ha sido un trayecto increíble, ha sido lindísimo ver la vida de Jesús a través de los ojos de Marcos, que posiblemente o de fijo es a través de los ojos de Pedro, que fue el que se conoce como el que dictó para que un escriba escribiera esto, y el escriba fuera Marcos. Entonces, si tienen ahí sus Biblias, pueden abrir sus Biblias en el libro de Marcos capítulo 14, porque vamos a estar en Marcos 14 del 32 al 42. Marcos 14, el 32 y el 42. Voy a leer la escritura de nuevo y vamos a orar y después vamos a aprender, si Dios así lo permite. Entonces, les leo Marcos 14, del 32 al 42. Fueron a un lugar llamado Getsemaní, está hablando Jesús y sus discípulos. Y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Como lo hacía casualmente, como lo hacía continuamente, se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan por aparte y comenzó a sentir temor y tristeza. Y Jesús dijo: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Velad, dicen otras versiones. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Podríamos haber venido hoy a esta mañana, leer esta parte del versículo e irnos con algo a la casa. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una sola hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez les dijo: siguen durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Y ahí viene el que me traiciona. Posiblemente a la vista, en la oscuridad, podía verse a Judas con todos los soldados que venían con él. Entonces vamos a orar. Señor, tú me has dado el regalo de disponer mi tiempo para estar pensando, estudiando y analizando este pasaje durante estos días. Y he llegado a conclusiones muy fuertes, guiadas por ti. Y yo te pido que hoy eso pueda suceder con todos nosotros como familia, como hermanos y hermanas, que podamos sacarle toda la verdad, toda la ayuda, toda la instrucción que nos ofrece este pasaje de la Biblia, Señor. Que salgamos de aquí refrigerados, Señor. Salgamos con un refrigerio, con fortaleza. Que nos hayamos sentido pastoreados, porque tú nos hayas dicho por dónde es que tenemos que seguir caminando o voltearnos para ir en otra dirección. Señor, en estos momentos me siento un poquito mareado, no entiendo por qué.
te pido que me ayudes a sentirme bien. Te pido que el que se sienta distraído o el que tenga algún impedimento, también tu espíritu lo ayude a estar concentrado y que todos humildemente nos sentemos alrededor de la Biblia a aprender con la ayuda de tu espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que si empezara a preguntar, no habría ninguna persona aquí en este salón, aunque sea cristiana o no, que no pueda mencionar algunos momentos en que Jesús se ve como el 100% hombre que Él fue. Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Y es difícil de explicar cuándo se hacían esos cambios, pero sí es fácil de ver cuándo Él está actuando, de qué lugar. Y hoy el título de nuestra sermón se llama Cristo como humano. Entonces les hago esa pregunta, si se recuerdan fácilmente de varias ocasiones donde Jesús es como una persona más. Yo recuerdo, siempre me llama mucho la atención cuando Jesús no sabe quién lo tocó, cuando estaba en medio de una muchedumbre y lo tocó a la mujer del problema del flujo de sangre. Pienso en Jesús, en su tentación en el desierto, ¿verdad? Y como dice la Biblia, que Jesús avanzaba en edad y en estatura. Eso usualmente solo un ser humano lo hace, ¿verdad? Pensé en todas estas cosas y entonces mi mente fue profundizando en que efectivamente Jesús fue un hombre. Cuando Jesús vio a las masas sin pastor, dice que le dolió muchísimo porque las veía como ovejas sin pastor. Inclusive cuando Jesús llegó a la casa de sus amigos, a la casa de Marta y de María y de Lázaro, y Lázaro había muerto, y vio a María y a Marta llorando, dice la Biblia que Jesús se puso a llorar con ellas. Jesús sabía que lo iba a resucitar, pero de todos modos él sintió un dolor, identificándose perfectamente bien con el dolor de estas dos otras mujeres. Entonces definitivamente Jesús es 100% humano, y hoy vamos a ver un pasaje, vamos a ver una imagen rápidamente de Él como humano y de una experiencia única que nadie más, ningún humano ha podido tener en toda su vida o va a poder tener en toda su vida. Como les repito, hoy vamos a estar en Marcos 14 del 32 al 42. Esta escena, este pasaje el día de hoy ocurre en el jardín de Getsemaní. El jardín de Getsemaní está adentro de un lugar que se llama el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos era un lugar muy grande, muy extendido antes de llegar a Jerusalén. De hecho, imagínenselo aquí así, aquí estaba Betania, que era donde Jesús muchas veces estaba, donde era la casa de sus amigos, y aquí había un farallón, no sé dónde saco esa palabra, siempre mi mamá la utilizaba, pero me imagino que ustedes saben qué es. Había un gran farallón y aquí estaba el Monte de los Olivos. Entonces, desde lejos se podía ver cómo Jerusalén iba creciendo aquí y el monte estaba aquí y aquí estaba el jardín. Entonces, todo esto sucede aquí. Y el jardín no es la primera vez que se utiliza o la primera vez que Jesús se identifica con él. Jesús continuamente, cuando estaba en Jerusalén, se retiraba al Monte de los Olivos, al jardín del Getsemaní, a orar y a estar con su Padre. Si necesitan tenerlo claro, yo les ayudo
porque de esto le puede ayudar a alguna persona. Hoy vamos a ver dos temas principales que encontramos en ese pasaje. Podríamos hablar de muchas cosas, pero yo encuentro dos sombrillas grandes de las cuales se desprenden todos los versículos de este pasaje, y son los siguientes dos. El primer punto que vamos a encontrar es el compromiso de Jesús con la voluntad del Padre. Es evidente en el pasaje que vamos a estudiar la seriedad con que Jesús ha tomado sus decisiones con su Padre, las cosas que Él tiene que hacer y cómo Él se quiere mantener fiel y firme en ellas. El segundo punto, que es un poco más pequeño, pero es igual de importante, es la necesidad de estar fuertes en la batalla. Aquí en este pasaje nos vamos a encontrar a Jesús yendo en contra de la corriente para hacer la voluntad de su Padre, pero también nos vamos a ver como un espejo, viendo cómo reaccionan los discípulos en momentos difíciles, en momentos de batalla, y por lo tanto entonces cómo nosotros deberíamos reaccionar. Entonces, si vamos desde el puro principio, en el versículo 32, en el versículo 33 se nos empieza a contar cómo se encuentra Jesús emocionalmente ahí en el jardín. Recuerden que agarró a 12 menos 1 es 11, se llevó a 3, ¿cuánto quedaron? Les dijo a los 9 que se quedaran ahí orando y velando, e inclusive les dijo a los otros 3 que vinieran con él también un poquito más, y después él se iba a apartar para orar y velar. Y mientras estaba sucediendo esto, el versículo 33 dice que se llevó a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Jesús en ese momento estaba lleno de temor y de tristeza. Es interesante porque en el versículo 34, no lo vamos a ver todavía, habla de angustia. Y entonces, viendo el significado de todas estas palabras, creo que se habla de temor y de tristeza. Creo que la parte de la angustia se asocia más con la parte del temor. Pero Jesús se encontraba en ese momento en el jardín con un gran temor, con una gran angustia y con una gran con una gran tristeza. Entonces quiero que profundicemos un poquito más en el significado de estas dos palabras, porque es interesante que Marcos no dice Jesús estaba lleno de tristeza y continúa, o que Marcos no dice solamente Jesús estaba lleno de temor y agonía, sino que utiliza las dos palabras, temor y tristeza. Entonces es porque las dos traen algo especial a la mesa, algún sentimiento que tenía Jesús. Entonces, bíblicamente, si hablamos de la tristeza en la Biblia, cómo se siente, cómo se ha visto, cómo se desprende, se los puedo contar de esta manera, que lo van a ver en la pantalla. Dice, bíblicamente la tristeza espiritual viene de cuando rechazamos la vida. O sea, estamos cansados de vivir y estamos a punto de botar el tapón. Eso es la tristeza. Rechazamos la vida y rechazamos el bien que tenemos. Sabemos que tenemos un montón de cosas buenas, pero no las queremos ni siquiera, porque estoy triste. Rechazamos el bien que podemos hacer o el amor que nos quieren dar. Esa era parte del sentimiento de Jesús.
No sé ni cómo me siento, no sé si quiero recibir amor de alguien, no sé nada porque me encuentro muy, muy triste. Jesús estaba en el jardín literalmente negándose a sí mismo. Esa tristeza lo estaba llevando a hacer eso, a rechazar la vida. Obviamente que cuando pensamos en esto, en casi que rechazar las cosas buenas que tenemos y no aprovecharnos de las oportunidades que tenemos, pensamos en Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, ¿verdad? Que dice que Jesucristo se rebajó, eso es, se quitó, se vació en el original, ese es el significado de su deidad. Y eso es algo que podemos hablar después. Se rebajó como un siervo y no decidió aferrarse. Si quieren pueden poner el versículo para que la gente lo vea. Filipenses 2 del 5 al 8. Y él decidió no aferrarse a todas las bendiciones, bondades que él tenía como el Hijo de Dios, sino que se entregó a sí mismo. Creo que esto es una buena definición de la tristeza. En la tristeza no nos echamos para arriba, sino más bien nos echamos para abajo. En la tristeza las bendiciones que tenemos no las agarramos y no las aprovechamos, sino que las soltamos y entramos en un momento muy singular. Y entonces esa tristeza es lo que Jesús está sintiendo ahí en el Monte de los Olivos. Ese temor, esa agonía y esa tristeza, ese sentimiento de que no sé si puedo seguir viviendo de la manera en que me encuentro. Entonces, yo no sé si ustedes saben qué significa Getsemaní. La Biblia tiene estas cosas increíbles, pero tal vez como para explicarlo, Getsemaní no sé si es la herramienta o el hecho, pero Getsemaní tiene que ver con, esa palabra, el significado tiene que ver con una plancha que tritura el trigo. En sus versiones originales, un Getsemaní o Getsemaní, si fuera un verbo no sé, pero lo que quiere decir es que el trigo está siendo triturado, está siendo mortificado. Y eso tiene un hilo perfecto con lo que está pasando y por qué Jesús tiene tanto miedo, tanta tristeza y tanta agonía. Porque así como el trigo es triturado, así Jesús iba a ser triturado. Y creo que no me darían las palabras indicadas en el tiempo indicado para explicarles cómo Jesús fue triturado. De hecho, hay una película, la última, no sé, hay una película que sacaron de La Pasión de Cristo donde creo que hacen un buen trabajo explicando un poco de lo que significaba cuando a alguien iban a crucificar. Lo trituraban y más a Jesús. A Jesús se les dio los latigazos que se les daban a un bandido romano, menos uno, porque si le daban uno más iba a morir ahí mismo. Los latigazos eran con instrumentos para romper la carne. Le iban a romper las piernas, pero dicen que no era necesario porque cuando estaba subido en la cruz su aspecto daba miedo. Sus órganos se podían ver. Él estaba totalmente desarmado. No me dan las palabras, ¿verdad? Estaba triturado.
Inclusive Él mismo habla de esto anteriormente. Él se une con sus discípulos y Él dice, este es mi pan. Y quiebra el pan. Y les dice, este es mi pan que representa que mi cuerpo será entregado por ustedes, y lo rompe delante de ellos. Obviamente lo rompe porque todo el pan pita no le iba a caber, pero es una imagen visible, es una imagen muy fuerte que podríamos nosotros tener. Así como Jesús rompió el pan y empezó a hablar de su sacrificio, era porque a Él lo iban a romper. El libro de Isaías habla sobre eso. Era un hombre de sufrimientos. Por eso es que Jesús tenía tanto temor, por eso es que Jesús tenía tanta tristeza, por eso es que Jesús estaba al borde de la agonía, porque sabía lo que le esperaba. El otro día estaba hablando con un amigo de esas experiencias que tiene uno con Dios que no se cambian por nada. Algunas personas dichosas que si les pasa muy a menudo, a mí no me pasa tan a menudo como yo quisiera, pero a veces hay un momento donde uno está en la casa o en la iglesia o en cualquier lugar escuchando una canción de Dios o orándole al Señor o escuchando la Biblia, y uno tiene un encuentro con el Espíritu de Dios increíble. De repente como que Dios lo quiebra a uno y le empieza a mostrar como de verdaderamente casi que palpable cuánto Él lo ama a uno y cómo Él nunca lo va a dejar a uno y cómo Él ha tenido gracia y paciencia con uno. Y uno se empieza a llorar. Pero es un lamento de alegría y de respeto y de amor y de adoración. Y uno hasta mocos se le salen a algunos, o uno le da ganas de arrodillarse. Es como el sentimiento que le salta a uno, como ¿qué hago para demostrarle que quiero humillarme delante de Él de la buena manera? Creo que muchos de nosotros hayamos sentido algo de esto. El que no lo ha sentido posiblemente es porque no ha conocido al Señor Jesucristo y tenido la experiencia del Espíritu Santo en su vida. Pero entonces esto es lo que me imagino. Si yo he disfrutado como nadie estos momentos, ¿cómo ha disfrutado Jesús la eternidad en la presencia de su Padre y la comunión entre ellos? Y en estos momentos estamos leyendo y sabemos por lo que ha pasado antes de este pasaje y lo que va a pasar en el futuro, que Jesús no va a disfrutar de esto por un tiempo. Se le va a privar tener esas acciones y esos intercambios de amor con su Padre. Y Jesús no está pudiendo soportarlo. Está aterrorizado y está lleno de tristeza, agonía. ¿Pero de quién está hablando? De Jesús. Sí, de Jesús. Me siento al borde de la muerte, dice eventualmente en Mateo. De hecho, lo podríamos buscar de una vez. Bueno, no, lo vamos a buscar en el momento adecuado. ¿Por qué Jesús tenía tanta terror y tanta tristeza? Porque Jesús estaba a punto de sustituirnos en la cruz del Calvario. Nosotros, como todos los seres humanos, que sabiéndolo o no, que creo que todos lo sabemos, le damos la espalda o le hemos dado la espalda a Dios en nuestras vidas. Hemos sentido la guía de Dios y no nos ha importado. Dios nos ha tratado de enseñar
quién es el primero y a quiénes se les debe servir y por qué se debe vivir, y nosotros hemos ido en contra de eso. Dice la Biblia que hemos cambiado nuestras funciones normales por funciones degeneradas, como la inauguración de las Olimpiadas de París, donde se ve cómo está nuestra sociedad y cómo nuestra sociedad está viendo lo malo bueno y lo bueno malo, y estamos llamándole bueno a lo que es malo y le estamos llamándole malo a lo que es bueno. Y esto que le hemos hecho a Dios, esto que le estamos haciendo a los niños de Dios, que nos estamos haciendo a nosotros por medio del pecado, merece un castigo. Todos nosotros al morir íbamos a ser castigados por esto. No solo porque íbamos a morir, pero muriendo íbamos a terminar en el lugar de muerte. En el lugar donde la Biblia de manera increíble lo describe, donde hay un crujir de dientes. El infierno. Entonces, el plan de Dios es que usted y que yo no vayamos al infierno, no pasemos por tanto dolor y por agonía eterna, sino que más bien nos salvemos de ir al infierno y más bien estemos con Dios para siempre. Pero ¿cómo iba a ejecutar Dios ese plan si cada uno de nosotros tenía que pagar por sus pecados? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, esa era la incógnita. ¿Cómo los bendigo, pero cómo los castigo? Porque soy justo y tengo que castigarlo. Entonces digo, enviaré a mi hijo que nunca ha pecado para que nadie tenga que pagar por sus pecados y para que él pueda ser la sustitución, para que él pueda tomar el lugar de Rodrigo, y en vez de Rodrigo ser castigado, mi hijo Jesucristo sea castigado. Una sustitución para el que tiene fe. Si usted no tiene fe, si usted todavía no ha entendido qué es la sustitución, la oportunidad de que Jesús tome su lugar delante de Dios, ore, lea la Biblia, pida ayuda. Pero lo que más me impresiona hoy, a lo que quiero resaltar que ocurre en esta sustitución, es que cuando Jesús está en la cruz, Jesús está físicamente y emocionalmente cargando los pecados de toda la humanidad, cargando toda la vergüenza, toda la infidelidad y toda la mala crianza que los seres humanos han tenido para con Dios. Dice la Biblia que la furia de Dios se ha acumulado. Porque ven, cuando alguien hace algo en contra de nosotros, nosotros nos ponemos bravos, ¿verdad? Como, ¿por qué me robaste esa última parte de la comida? Siempre pienso en comida, ¿verdad? ¿Por qué agarraste eso sin permiso? Y hay una molestia en uno porque alguien hizo algo que no está bien y que era obvio que no estaba bien. Y hay molestia en uno. Imagínense la molestia que hay en Dios de ver siglo tras siglo a las personas dándole la espalda y diciéndole: Dios, yo no te necesito, yo soy Dios y yo vivo mi vida como yo quiera. La ira de Dios se acumula y se acumula y iba a ser puesta sobre nosotros en el infierno. Ahí vamos a sufrir el crujir de dientes. Pero Cristo dijo: pon toda tu ira, Padre, sobre mí, para que nadie que tenga fe en mí y en ti tenga que sufrir castigo. Eso es lo que se llama la propiciación.
en el orden de la salvación de los hombres. Ayer alguien me hizo la apreciación de que la propiciación también, ¿por qué no había mencionado algo de que era propicio, el significado de la propiciación? Pero es que francamente me parece que viene implícito, pero entonces simplemente lo explico en dos palabras. Propiciación significa también que algo es propicio. Algo es propicio cuando algo es indicado, cuando algo es aceptado. Mami, cuando llega alguien muy educado, ¿verdad? A veces cuando nuestra hija se muestra muy educada, dice, con permiso. Y entonces uno podría decirle a él, eso fue propicio. Digamos, siga adelante, siga haciéndolo. Que algo se lleve y que eso sea excelente, eso es cuando se dice algo propicio. Pero en este sentido se habla de propiciación, que era tomar la ira de Dios y aplacarla para que no sea puesta sobre alguien, sino sobre Jesús. Claro que esto es propicio, claro que esto es algo lindísimo. Vean cómo, a ver si les cuento como la anotación que tengo acerca de eso. Propiciación significa evitar la ira de Dios mediante el ofrecimiento de un regalo. Imagínense que sus hijos se jalaron una torta con el vecino. Y obviamente ustedes saben que el vecino está molesto. Usted pone a sus hijos a cocinar una torta chilena para ponérselas difícil. Y después lleva a sus hijos a darse esa torta chilena a el vecino. Le hicieron algo al vecino que el vecino no le gustó, que le causó gran molestia. Entonces algo fue hecho para quitar toda esa molestia que había en el vecino. Ojalá le guste este queque y entonces ya se afloje. Eso es propiciación. Ahorita lo voy a decir bien hecho, no así en pachuco. Pero realmente es eso. Nuestro Dios, como es un Dios justo y perfecto, nos soporta la impureza de cualquier cosa. Y cuando sus hijos y no sus hijos han pecado una y otra vez y le han pasado por encima a sus leyes, Él está lleno de furia. Y la única manera de desahogar esa furia de Dios es dándole un regalo, dándole algo que le quite esa furia. Y entonces el plan de Dios fue que Dios se dio a sí mismo y que el regalo que fue el sacrificio de Jesús fue suficiente para que la ira de Dios no tuviera que estar sobre aquellas personas que ponían su fe en Él. Vean lo que dice Mateo 26, 38. Y vean qué bonito, como no estamos hablando de Marcos, ¿verdad? Esta situación del jardín de Getsemaní se encuentra en los 3 evangelios sinópticos. Dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Si hay alguien, yo tengo un amigo que era medio exagerado, ahora casi que no es exagerado, que está hoy aquí y sabe que le estoy hablando. Ahora es muy, pero muy poco exagerado, pero todavía le queda un poquito. Y creo que por eso nos llevamos bien. No sé por qué les dije eso. Jesús no es exagerado, porque a mí me parece que exagerado no es necesariamente una virtud.
Y Jesús simplemente era un hombre de virtudes. En él no había ninguna falencia. Jesús jamás mentiría y jamás exageraría nada. Y Jesús le dice a los discípulos y lo dice a nosotros antes, ahí en el jardín, que siente que se está muriendo. No, eso es que seguro te sentís muy mal. No. Es que tengo una tristeza. Hay en mí una agonía y un terror de lo que viene. Que siento que me voy a morir. Literalmente por eso es que uno dice, me voy a morir de miedo. Con Jesús esto aplica perfectamente en este lugar. Jesús estaba muerto de miedo. Su humanidad se evidencia como nunca. Él no quiere pasar por lo que ha de pasar. Él no quiere recibir la furia de Dios sobre él y sentirse separado de Dios. Eso es la propiciación. De hecho, de una manera como un poco más técnica, lo podríamos poner así. Se refiere a apartar la ira de Dios como el juicio justo de nuestro pecado mediante la provisión de Dios mismo, del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces, ¿qué es la propiciación? Es cuando se hace un juicio justo de nuestro pecado. Pero el juicio se hace mediante la provisión de Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? Proveer a su Hijo como un sacrificio para el perdón de los pecados de los que crean en ese sacrificio, en esa propiciación. Y como Cristo era el sacrificio, en esa propiciación se está muriendo emocionalmente y espiritualmente. Él sabía lo que venía y ya se estaba muriendo. Dice la palabra de Dios, a aquel que no cometió pecado alguno, Dios lo hizo pecado. Jesús nunca había experimentado algo así. Él sabía que experimentar el pecado de la humanidad, que experimentar los sentimientos horribles que tenían unos por otros, lo iba a majar, lo iba a aplastar. Él iba a ser tratado como pecador para que todo aquel que tuviera fe en su salvación ya no fuera tratado como un pecador y triturado, sino que al que iban a castigar y a triturar es a Jesús. Al que iban a golpear una tras otra vez iba a ser a Jesús. Él iba a ser la propiciación por nuestros pecados, y lo fue y lo puede ser por los pecados de todos ustedes que no hayan creído en Él. Voy a hacer evangelismo de la otra manera en que se hace evangelismo. Evangelismo se hace compartiendo las buenas noticias de Jesús, pero también se puede hacer evangelismo de otra manera, que es compartiendo las malas. Y las malas es que si usted toda su vida ha huido de Dios, toda su vida ha vivido como si no hubiera Dios, y le quiere dar, y su plan es darle la espalda a Dios hoy, siempre, las malas noticias es que usted va a recibir, va a ser objeto de propiciación, va a recibir todo el castigo y toda la furia de Dios eternamente. Pero está hablando del infierno, este muchacho o algo así, este muchacho. Sí, estoy hablando de eso. La Biblia habla de eso. Dice que aquellos que no pongan su fe en Jesucristo, al morir, morirán y no resucitarán. Y serán enviados a un lugar donde habrá crujir de dientes, donde habrá fuego, dolor, furia. Porque en ese lugar estará toda la furia del Señor. Entonces, vuélvase, se lo ruego, a Cristo.
entienda que el reino, el rey de todo lo que existe, le está dando una oportunidad a usted de volverse a Él y de tener una vida con Él, o no tenerla nunca más. Y el otro día estaba leyendo, es que me emociono mucho con este tema. Casi nunca lo hago, no sé si por nervios o por qué razón, o seguro por tiempo, ¿sí? De fijo es por tiempo. A veces yo veía, sobre todo antes, buscaba el pasaje que me tocaba predicar el día de hoy, Juan 14, 32 al 42, y buscaba en internet a ver si alguien al quien yo respetara y que yo supiera que era una persona que amaba la Biblia y la estudiaba muy bien, buscaba un pasaje, ese pasaje que me tocaba predicar, a ver si alguien lo había predicado antes. Y lo hice en esta vez. Y escuché la prédica y la mía es mucho mejor. No, mentira. Escuché la predicación y fue maravillosa, pero hay una cosa que me llamó la atención. Y creo que es algo muy poderoso e interesante. Dice Sujel Michelén, ¿cómo es posible que Jesús haya mostrado tanto terror, haya mostrado tanto temor, haya tenido tanto miedo ante la muerte y que haya habido mártires como Pedro que inclusive les dicen, sí, si quiere me crucifica, pero inclusive crucifíqueme al revés, porque yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro? ¿Cómo es posible que John Hus, antes de ser ahorcado, haya estado cantando alabanzas a Dios? Lo leemos una y otra vez, mártires que están adorando a Dios mientras le van a quitar la vida. Entonces, ¿por qué esta gente lo logra hacer si son creyentes corrientes y Jesús más bien no puede hacerlo? Está triste, tristeza casi que lo está matando. Porque resulta que John Hus solo estaba cargando con su culpa y sabía que iba a ser perdonado, pero él se estaba teniendo que preocupar por él y por nadie más. Jesús estaba terrorificado porque él iba a cargar con los pecados, las inmoralidades y las cosas horribles de toda la humanidad. No sabemos, ni el mejor teólogo del mundo, qué significa eso. Pero dice la Biblia que todas nuestras iniquidades fueron puestas sobre él. Y como él es todo sabio y perfección, él sabía lo que iba a significar, lo que se iba a sentir, lo que iba a experimentar. Y sabía lo que estaba delante de él en un día o 2 días y medio. Y decía, ay, Dios mío, si puedes, quítame esto, Padre, porque es demasiado para mí. Es que démonos cuenta, el que era invencible, el que fue y es invencible, el que calmaba la tormenta, el que sacaba a los demonios. Por favor, Señor, si se puede, yo no quiero. Yo sé que es el plan, pero yo no quiero. Siento que me muero. Es lo que Jesús está hablando con su Padre. Se está tratando de someter a la voluntad de Dios, de sostener su compromiso con el plan de salvación, solo por el amor que le tiene a usted y que me tiene a mí.
Lucas 22:44 dice lo siguiente. Entonces, cuando Jesús estaba en Getsemaní, en ese momento, cuando estaba orando, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esto viene solo en Lucas. Esto no aparece en Mateo y no aparece en Marcos ni en Juan. Pero me llama muchísimo la atención que en medio de esta agonía el Señor haya enviado un ángel para fortalecerlo. Jesús estaba realmente sufriendo. Jesús, dice la palabra de Dios, estaba inclusive con gotas de sangre. Aquí de hecho la parte científica nos sirve mucho porque nos explica por qué Jesús estaba sudando gotas de sangre. Esto es algo que ocurre cuando hay una tensión en el cuerpo tan fuerte que se empiezan a romper vasitos capilares y la sangre se junta con el sudor. Acabo de ver al doctor y hasta que me sentí con miedo de no estar diciendo una estupidez. Hematridosis. Entonces, según lo que yo estoy entendiendo, no puede existir una hematridosis. Nuestra sangre no se puede envolver junto con nuestro sudor y caer si no hay un grado de tensión tan fuerte como el que estaba Jesús. Vea, yo no sé si es que lo he visto de tantas maneras durante estos días, pero es que yo siento como que Jesús iba a explotar, como que el cuerpo ya no le daba y ni siquiera todavía le había pasado nada. Es que todos creemos que, pobre Jesús, porque lo crucificaron, porque le pusieron unos clavos de este tamaño, porque lo latigaron un montón de veces, porque le quitaron las ropas y lo desnudaron. Todo eso en nuestro lugar, ¿verdad? Todo eso para quitar nuestra vergüenza. Pobre Jesús, pero pareciera que esto es lo que más pobre hace a Jesús, porque está tenso, está aterrorizado de lo que iba a tener que cargar. Se ve tanto interiormente, como él se lo está comunicando a su papá, como exteriormente, porque están cayendo al suelo gotas de sangre. Su cuerpo no está funcionando bien debido a lo que él tiene en su corazón. Era una situación de horror lo que le estaba esperando. Por usted y por mí. Jesucristo es la sustitución de todos aquellos que pongan su fe en Él. Si usted no le pide a Cristo que muera por usted, usted morirá para siempre. Si usted le pide a Cristo que le extienda su gracia, que usted le quiere pedir perdón por su vida que no ha vivido junto con Él y que quiere experimentar su perdón y que quiere caminar con Él, será salvado y será sustituido. Y Jesús recibirá el castigo y nosotros no. Todo esto por amor. Ese es el primer punto. El primer punto es... ¿Lo tenemos ahí tal vez? El primer punto es el compromiso total que tenía Jesús con hacer la voluntad del Padre. Y esto no lo tengo aquí escrito, pero creo que es fácil de aprovechar con una pregunta en estos momentos. ¿Cómo es mi compromiso con la voluntad del Padre? Porque es que yo me imagino que Jesús está aterrorizado para cumpliendo la voluntad del Padre por lo que le viene. Pero
a veces la voluntad del Padre es simplemente no mentir. Entonces, ¿cuán comprometidos estamos nosotros con cumplir la voluntad del Padre, verdad? Y todo lo que eso envuelve. El segundo punto es estar listos para la batalla. Lo vamos a hacer como vernos en un espejo, vernos en lo que sucedió en el jardín y nosotros ponernos en ese lugar. Vean lo que dice Marcos 14, 37 y 41. El 37 dice así, estamos en el segundo punto. Luego volvió a sus discípulos, entiendo que está hablando de los 3, porque había dejado 9, había dejado 3 y él se había apartado un poquito más. Entonces dice, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Es vacilón, yo lo decía ayer, a la gente le dio risa y la verdad es que sí, yo no planeo los chistes, pero de vez en cuando sí planeo uno que otro. Y dice como, Jesús, ¿estás dormido? Ya no estoy dormido y ya me despertó Jesús. Entonces como simplemente más bien le está diciendo, como le está preguntando para que él se dé cuenta de cosas. ¿Te dormiste? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Versículo 41, vuelve otra vez el Señor por tercera vez y les dice, siguen durmiendo y descansando. Jesús está cargando los pecados del mundo. Jesús está a punto de ser crucificado. Jesús está sudando gotas de sangre porque su cuerpo no está funcionando bien, porque está lleno de agonía y de tristeza. Y los discípulos están dormidos. ¿Qué espejo más tremendo para Rodrigo Fournier? Dios está en tu vida, Dios está alrededor de tu vida, Dios tiene un plan, Jesucristo murió para salvar a los malvados y vos te dedicas a ver fútbol europeo. Eso es lo que está pasando. Jesús está haciendo la acción más importante del mundo, se está preparando emocional y espiritualmente para cargar con los pecados de la humanidad. Ellos ya sabían desde hace año y medio, se les viene repitiendo y repitiendo y repitiendo que él iba a ser entregado a los maestros, los sacerdotes de la ley. Ya vienen de la cena y en la cena Jesús les dijo que ya se sabía quién era el que lo iba a traicionar. Ellos tenían toda esta información, sabían que Dios era grande, que era fuerte, que Dios estaba con él, que Jesús era el Hijo de Dios, y mientras Jesús está orando se duermen. A mí lo que se me hace, yo de la manera en que lo podría explicar es que estaban desubicados, como cuando uno, a veces que lo hago y que de verdad que casi que me tropiezo. Como cuando uno no sabe dónde está o para dónde agarrar. Y es que yo creo que así, si leemos la Biblia bien, los evangelios bien, así es hasta después de que Jesús resucita. Todo es muy convulso y nadie sabe qué está sucediendo. Pero lo que les quiero comunicar es que estos muchachos están en otras. Es un tiempo de oración, es un tiempo de velar. Cuando uno va a una vela, cuando alguien murió, es estar en un lugar por un muy largo periodo de tiempo. Es parte del significado. Entonces Jesús les dijo, voy a ir a orar, necesito de mi Padre cuando estoy en una situación de estas. Eso también debería ser una enseñanza para nosotros.
La estoy pasando terrible, Rodri. ¿Qué, hijo de puña, qué difícil? ¿Y qué estás orando? Muchísimo. No, no he orado nada. Ah, ok. Dios nos da herramientas. Dice el libro de Pedro que Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida digna. Bueno, y entonces Jesús está haciendo esto y ellos no están entendiendo ni papa y se están concentrando solo en ellos. Tengo sueño, entonces me duermo. Entonces no sé, como que me puedo ver ahí y los puedo ver a ustedes ahí. Cómo Dios tiene un plan perfecto y cómo Dios está ejecutando su plan a lo largo de la historia de la humanidad, y nosotros a veces no queremos o no entendemos o no nos hemos dado cuenta que podemos ser parte de ese plan, y entonces nos dormimos y andamos en otras. Que hubiera sido increíble, ¿verdad? Para mí, por lo menos, que ahora estábamos orando antes de que arrancara la celebración, y estaba Rubén y Rubén empezó a orar y le estaba hablando a Dios de que él era muy creativo. Entonces yo también le quiero enseñar a Rubén lo creativo que soy. Imagínense que diga aquí, y Jesús estaba en el jardín y oraba y estaba triste, pero Rodrigo se juntó con Pedro y no dejaban de interceder por su Señor o algo así, ¿verdad? Estar siendo parte de la solución y estar entendiendo el momento en que se encuentra el Hijo de Dios y todo lo que está por venir. Ellos no se acordaban de nada, se olvidaron de nada y estaban en nada. Estaban desubicados, y nosotros no podemos vivir desubicados. Jesús tenía temor porque había una batalla espiritual indescriptible a su alrededor. Dice que un ángel de repente llegó también a fortalecerlo. Estaba muerto de miedo, muerto de terror, porque sabía que el mal y el bien iban a tener un encontronazo, y él sabía que él iba a vencer, pero el trago amargo, la copa, se la tenía que beber. Y yo no sé usted, pero yo no me levanto todos los días de mi vida y digo, Señor, guárdame por favor. No me salió la cama, ¿verdad? Guárdame por favor hoy, guarda a mi iglesia, guarda a mi esposa y a Ela, porque te necesitamos. Esto es muy difícil. Yo creo que muchos de nosotros no lo hacemos así porque no estamos ubicados. Creemos que esta vida es un milagro que hoy estemos aquí a las 12:20 con todo lo que podría haber pasado. No es soplar botellas. Cuando hablamos de basta ya, bueno, mira qué interesante, un curso de basta ya para personas que luchan contra inmoralidad o masturbación o algo así. ¿Entienden eso? Hay personas que viven llenas de vergüenza, personas que no se pueden sostener, que tienen otras familias, mujeres o hombres, y están en un hueco tan grande que solo Dios los podría sacar. Pero nosotros andamos por la vida desubicados, como si este tipo de cosas no se dieran. Lo estoy pensando, y tal vez esto es más para mí que para usted, porque a mí me gustan los zapatos. Pero hasta para entrar a Multiplaza debería yo prepararme. Porque mi carne y el mundo van a querer que yo haga cosas ahí o que obtenga cosas ahí que no necesito. Hay 3 enemigos nuestros. Nuestra carne, como dicen las Biblias antiguas, nuestra concupiscencia, Satanás y el mundo en que vivimos. Y yo no sé usted, pero yo me levanto
sin pensar en que hay alguien que quiere que yo me muera y que mi familia esté mal y que mi iglesia se caiga. Ese es Satanás. Sin pensar en que mi carne es débil y además mi corazón es engañoso. Yo me levanto a desayunar tranquilo y lean su Biblia en las mañanas. Qué necedad, ¿verdad? En la iglesia. Y qué necedad la de los pastores decir que hay que leer la Biblia y orar y leamos y oramos. Es que si no, nos podemos morir. Es que tal vez una lectura bíblica a las 7 de la mañana nos salven de algo a las 8:30. Solo porque el Espíritu Santo nos traiga lo que leímos. Entonces ubiquémonos. Somos capaces de lo peor si no estamos ubicados y en vez de estar dormidos estamos orando y velando. Les dije que estoy sacando la situación de acá para la nuestra, ¿verdad? Y eso es lo que yo le pido a Dios hoy, Señor. Enséñame a entender el lugar donde vivo, con quién vivo, en los tiempos en que vivo y cómo debo estar batallando. El libro de Efesios capítulo 6 dice, pónganse la armadura. Y uno dice, pero ¿cuál armadura? Pero ¿qué es tanta cosa? Que el diablo y que mi carne y que... Imagínense que ni siquiera eso sabe usted. Imagínense todo lo que necesita aprender. Y eso está bien, pues tiene que aprenderlo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. De hecho, yo no sé si recuerdan, es que esa película fue muy buena en varias cosas. No sé si recuerdan la película La Pasión, cuando anda la serpiente y él está en el jardín ahí merodeando. Por eso también me imagino que el Señor envió un ángel, como para que el ángel lidiara con la serpiente. No sé, estoy como Rubén, imaginándome cosas. Pero lo que les quiero decir es que necesitamos estar alerta porque tenemos a un enemigo. Y ese enemigo tiene nombre, se llama el diablo, que se viste de príncipe de luz. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Porque anda al acecho, como un león rugiente buscando a quien devorar. Mi carne, mi concupiscencia, mis deseos no piadosos, la filosofía del mundo en que vivimos y el diablo nos quieren quitar la vida, nos quieren quitar todo lo que es bueno y todo lo que es correcto. Entonces, antes de leernos cualquier revista, antes de ver cualquier programa de televisión, antes de comer en cualquier lugar, deberíamos ponernos la armadura y no andar desubicados para no andar dormidos. Uno no le dice a los chiquillos, bueno chiquillos, pórtense bien, estén alerta. No, porque uno está alerta cuando sabe que algo va a pasar. Entonces ubiquémonos, algo va a pasar fuerte, o algo nos puede pasar muy fuerte, estemos alerta. Y dice, cuídense. Uno no le dice al hijo que, les voy a hacer la boca agua con esto, un biscuit de Kentucky, suavecito así. Uno se lo da al hijo y le dice, cuídese, cómaselo, pero cuídese. Ven a cuidarse el muffin, hay que disfrutarlo. Pero si usted le dice a alguien, cuídese, es que puede ser que algo muy malo le pase si no se cuida. El trío, hay un libro de Miguel Núñez que se llama Cuando el león ruge. Quiero leérmelo, empecé el primer capítulo y lo he dejado tirado, pero
ya tengo que volver, y es de eso que habla. El creyente se enfrenta con 3 flancos: su carne, el mundo en que vive y Satanás. Y tenemos que cuidarnos y estar alertas, porque esas 3 cosas están juntas para nuestro mal. Y eso es lo que lo vemos aquí. Hay un mundo espiritual y hay un mundo físico. El mundo espiritual es el que dicta cómo se mueven las cosas físicas. Y estos muchachos no lo estaban entendiendo. Jesús les estaba diciendo: necesitamos trabajar en el espíritu para que nuestra carne esté fuerte para poder hacer la voluntad de Dios. Y ellos no lo hacen, y por eso es que fueron débiles, y por eso todos salieron corriendo. Pero nosotros podemos ser de los que no corren. Con esto termino. Lucas 22:43 dice lo siguiente: entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Ayer me tocó, mi devocional hablaba sobre Emmanuel, cómo Jesús fue Dios con nosotros y lo sigue siendo ahora por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuidarse del acecho del enemigo no va a ser fácil, pero nos van a acompañar. Si nosotros somos humildes y le pedimos ayuda al Señor, el Señor va a mandar ángeles, el Señor nos va a fortalecer en nuestro espíritu, y el Señor va a actuar como lo que Él es Dios con nosotros.